Que la gracia de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández. Continuamos con el estudio del libro de Hechos bajo el lema Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Con el subtema La segunda misión de Pablo a los gentiles, Europa. Y hoy tengo el privilegio de llevar a cabo la reflexión que lleva por título Filipos, parte 2, el poder del pecado y del dinero frente al poder del nombre de Jesús. Pero antes les pido que se puedan unir conmigo para que hagamos una pequeña oración. Bendito Señor, eterno Padre Celestial, dueño y sustentador del cielo, de la tierra, de todas las cosas y de todo cuanto existe. Te damos las gracias, Padre bendito, porque nos permites disponer de un momento para poder atesorar tu palabra, para poder escudriñar, para poder meditar, Padre eterno, en lo que hoy quieres decirnos. Gracias por la palabra que pones en nuestras vidas, que pones en nuestro corazón. Gracias porque cada día nos hablas de múltiples maneras. Y queremos poner en tus manos este día, esta reflexión, Señor, que tú seas primeramente con tu sierva, que permitas, Padre eterno, que mis palabras sean las correctas y sean las atinadas, porque deseo ser un instrumento útil, Padre eterno. Bendito Señor, pero de la misma manera ponemos en tus manos a todas aquellas personas que se encuentran escuchando este mensaje. Tú les conoces, Padre, tú conoces a cada uno, conoces sus corazones, Padre Celestial. Queremos rogarte que seas quien suavice nuestros corazones, que sea quien penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que podamos escuchar atentos, para que podamos atesorar, pero sobre todo que pongamos por práctica todo lo que escuchemos. Que cambiemos todo lo que sea necesario, Padre eterno, para vivir una vida en obediencia agradable como tú lo deseas, Padre. Nos abandonamos en tus manos pidiéndote, Padre, que seas con nosotros. En el dulce, precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, les comentaba que el tema del día de hoy, la reflexión, lleva por título El poder del pecado y del dinero frente al poder del nombre de Jesús. Y se basa en la lectura bíblica del capítulo 16 de Hechos, del verso 16 al verso 24. Le voy a dar lectura. Hechos 16, verso 16 al verso 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados,
rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Primeramente aquí nos damos cuenta que nos habla de que cuando ellos iban a la oración, dice que les salió al encuentro una muchacha. Una mujer que tenía un espíritu de adivinación. En la Biblia se le llama pitonisa. Y es una mujer que justamente pues tiene ¿verdad? Un espíritu de adivinación. La palabra pitonisa proviene del latín tardío que significa mujer que adivina el porvenir. Y espíritu pitón es una de las muchas expresiones asociadas con un cierto tipo de puntos de vista sobre el mundo demoníaco. El origen de esta palabra griega tiene sus raíces en la mitología griega, que incluye la historia de Apolo matando a una serpiente o dragón que habitaba en la región de Pitos. Se asoció la serpiente mitológica con los oráculos en general. La joven esclava pues tenía este espíritu, ¿verdad? Este espíritu de Pitón, es decir, que la gente creía que ella era la voz. Era el oráculo del gran dios griego Apolo. Y aquí la escritura dice que esta joven estaba poseída por un espíritu malo, que le daba el poder de predecir el futuro. Entonces, al ella poder predecir el futuro, pues entendemos que las personas iban a ella con la esperanza de que les cumpliera sus deseos, de tener un buen futuro, de recuperar la confianza, de que su buena suerte estuviera cerca, de desentrañar sus pasados, de resolver misterios. Y lo principal que podemos aquí rescatar es el poder tan inmenso del pecado para esclavizar. Ese poder de atar a una persona al oscuro mundo de la adivinación. Y existen falsos enfoques, demasiados falsos enfoques de la verdad. Y todos ellos provienen de un oscuro mundo de espíritus malos. Espíritus que hacen que las personas pongan sus confianzas en otras cosas. Por mencionar algunas, pues voy a hablar pues de algunos ejemplos, ¿verdad? Hemos escuchado lo que es la lectura de la palma de la mano, en el que se dice que ahí te pueden decir tu futuro, ¿verdad? La lectura de las cartas, los horóscopos, que es una práctica que en apariencia pareciera ser muy inocente, que sale por los diversos medios y que la gente las lee, y aunque pareciera ilógico, hay muchas personas que realmente las leen y creen en lo que ahí dice, en lo que les depara, ¿verdad? Lo que ahí está escrito. Y así como tal, pues no se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Pero en la Biblia sí se condena el espíritu de adivinación. Y estos que acabo de mencionar, pues son intentos modernos de practicar ciertas formas de espiritismo. También, pues vemos lo que es el ocultismo. Y esto se refiere a eventos sobrenaturales que están más allá de los sentidos humanos. Algunos ejemplos de lo que se considera oculto, pues son los espíritus, las hadas, todos aquellos experimentos parapsicológicos, cuando se dice que
un ovni secuestró a un ser humano, ¿verdad? Cuando se habla mucho de ese misticismo oriental en el que se dice que la meditación es una forma de llegar a un estado de perfección en el que se une esa alma con lo sagrado, incluso pues canalizaciones, ¿verdad? Canalizaciones espirituales, que son creencias en las que una persona puede recibir información y mensajes de seres no físicos, como ángeles, guías espirituales, maestros ascendidos o seres fallecidos. Y la realidad es que hoy en día el mundo está plagado de todo este tipo de medios incorrectos, de diferentes supersticiones, de diferentes prácticas. Hay mucha gente que se dedica a todas estas artes ocultas que le llaman, ¿verdad? Que lucran con esa necesidad de la gente, que con esa ingenuidad, pero sin duda nuestro Dios reprueba todo este tipo de actos. Hay personas que consultan a otras con el deseo de que les hagan una predicción del futuro. Y en Isaías 46:10 dice la palabra: solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Amén. Y es que el saber qué es lo que va a pasar solo le corresponde a Dios, solamente a Él, pero el ser humano en su afán de buscar, busca por diferentes medios. Y por mencionar otro medio incorrecto, es a los llamados agoreros o también llamados adivinos, que es alguien que predice o adivina por agüeros, es decir, quien presagia desgracias o buena suerte, es decir, tanto sea algo favorable, algo desfavorable. Y también pues existe mucho actualmente lo que son las hechicerías, las brujerías, lo vemos incluso en los diferentes medios, cómo se promueve abiertamente, ¿no? Si dicen, lo ofrecen incluso como la solución a los problemas, ¿verdad? Le dice usted, se siente así, le está pasando esto, incluso hasta la cura para enfermedades, y lo dicen con una certeza y con una seguridad, porque ahí podemos notar este poder del pecado para esclavizar a las personas. Son falsos enfoques de la verdad, pero todos ellos provienen de un oscuro mundo de espíritus malos, de espíritus que hacen que las personas pongan su confianza en otros medios que no son los correctos. Imaginémonos nada más cómo es que las personas confían en esas cosas en vez de Dios. Imaginémonos cómo es que las personas confían en un ritual, en una práctica, más que en el poder de Dios. Y es porque aquí podemos notar ese poder del pecado que ha engañado y que quiere dejar ciegos a los hombres, porque es un mundo de tinieblas que hace que las personas pongan su confianza en estas cosas en vez de poner la confianza en Dios. Que de esta manera mantienen a las personas alejadas de la palabra de Dios y de las verdaderas promesas de Dios. Y algo también muy importante para resaltar es que ciegan a las personas de la realidad de la oración, porque sabemos y reconocemos que a través de la oración nosotros podemos depositar en el Señor nuestras peticiones, podemos
depositar en Él todas nuestras aflicciones y Él nos va a responder. Que este tipo de prácticas mantienen a las personas lejos de la gracia de Dios, lejos de la gracia del único Dios vivo y verdadero, de la majestad soberana del universo, el único Espíritu soberano que verdaderamente puede salvarles. Y esto es porque el poder del pecado es fuerte, muy fuerte. Y recordemos también una historia bíblica donde dice que el rey Saúl consultó a una pitonisa. Y dice primera de Crónicas 10:13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Amén. Recordemos en esta historia que el rey Saúl se ve bastante temeroso porque Samuel ya había muerto, porque los filisteos hicieron un agresivo ataque y al verlo, pues el rey Saúl tuvo mucho miedo y dice la palabra que se turbó su corazón en gran manera. Y mucho antes de su espiral descendente, Saúl caminaba en el espíritu. Él era un hombre de gran valor, pero comenzó a perder su valor cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, porque él empezó a hacer las cosas diferente a lo que Dios le había demandado. Él estaba ya en una terrible situación porque dice que buscaba a Dios en oración, pero el Señor había guardado silencio, pero era porque el Señor ya le había dicho lo que iba a suceder. Entonces él debió haber creído a Dios y haber obedecido. Sin embargo, pues Saúl rechazó la verdad, y vemos cómo en esta historia él va y busca a una adivina, a una pitonisa, y pues que inicialmente ya ya las había sacado arrojado de la tierra, obedeciendo las órdenes de la ley mosaica de expulsar a todos los que practicaran artes ocultas. Pero en ese momento de desespero, el rey Saúl dice, tráiganme o búsquenme a alguien que tenga ese espíritu de adivinación, y está en ese ansioso deseo de cambiar las cosas, porque él ya sabía lo que habría de pasar. Sin embargo, vemos que cae en este pecado, un grave pecado que lo lleva a la muerte. Una terrible decisión de parte del rey Saúl que lo llevó a la muerte. Y también aquí podemos rescatar en esta reflexión todos estos hombres que están llenos de avaricia. Los hombres que dice aquí que les daba gran ganancia a sus amos. La muchacha era una esclava explotada por dos hombres para obtener dinero. Ellos usaban su capacidad de predecir el futuro para jugar con la necesidad de esperanza, de confianza, de autoestima y dirección de las personas. Y aquí la palabra dice que daban gran ganancia. Al parecer, pues ella era líder de los agoreros, a quien venían a pedirle consejo y opinión las personas de clase alta. Y con esto nos damos cuenta porque nos podemos explicar por qué las personas se enojaron rápidamente y por qué los magistrados y los gobernadores condenaron tan rápidamente a Pablo y a Silas. Y aquí nos podemos percatar cómo es que los fuertes y los adinerados
siempre han explotado y siempre explotarán y usarán a los débiles para sus propios fines. El propósito de los fuertes y poderosos siempre es el mismo: satisfacer sus deseos o llenar sus bolsillos. Y en este pasaje el énfasis está en llenar los bolsillos, en la avaricia, en el materialismo. Notemos cómo ese mundo oscuro de la avaricia, del materialismo, es el mismo mundo oscuro de los malos espíritus. Los espíritus malignos de egoísmo que abusan de las personas y que los explotan para su beneficio personal. Aquí, ¿qué fue lo que les molestó? Aquí les molestó que ellos lucraban con esta muchacha, que ella les daba gran ganancia. En la lectura que acabamos de tener, dice que la muchacha dio voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y primeramente nos damos cuenta que estas palabras que ella dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, es totalmente correcto. Ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ese testimonio del espíritu inmundo era verdadero, porque Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo. Y en la segunda parte, donde dice, quienes os anuncian el camino de salvación, algunos dicen que la traducción del griego es que decía que esta mujer dijo, quienes os anuncian un camino de salvación. Y es que no se estaba refiriendo propiamente al camino verdadero, sino que el espíritu malo estaba proclamando que Pablo simplemente predicaba uno de los muchos caminos de llegar a Dios, así como hoy en día, ¿verdad? Y es por eso que podemos llegar a pensar que el testimonio de esta muchacha pues era parcialmente verdadero. Incluso pues dando un falso testimonio, porque el espíritu malo no estaba confesando de corazón ni expresando su voluntad de seguir a Jesús. Él no había nacido de nuevo. La única confesión que Jesús acepta es la confesión de quien toma la decisión deliberada de seguirle como su Señor. O sea, no era una confesión, ¿verdad? No era una confesión de fe, era una confesión inaceptable, una confesión pues parcialmente correcta. Y recordemos aquí una cita bíblica que está en Hechos 4:12 que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Y pues aquí algunos dicen, ¿verdad?, que esta mujer decía, esta muchacha, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian un camino de salvación. En la Reina Valera sí dice, quienes os anuncian el camino de salvación, que sabemos que el único camino pues es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pues esto solamente eran meras palabras, ¿verdad? No era un reconocimiento hacia el Señor. Y dice aquí que esto lo hacía por muchos días. No sabemos cuántos días, pero al final dice, más desagradando a Pablo. Y aquí no sabemos por qué él no actuó antes, pero cuando ya dice desagradando, pues esta palabra ya se refiere a un disgusto,
a una molestia, a una ira, o a una ira justa, ¿verdad? Él estaba molesto y estaba herido. ¿Por qué? Pues pudiéramos pensar porque la muchacha primeramente estaba esclavizada por el pecado, porque la muchacha estaba siendo usada por hombres avaros y lascivos, por ese falso testimonio sobre el nombre del Señor, que ya lo mencionamos, y por esa burla y esa ridiculación de su ministerio como siervo de Cristo. Entonces nos damos cuenta que llega el momento en el que Pablo invoca el poderoso nombre de Jesucristo. Él se vuelve y sana a la muchacha. Pero notemos aquí que Pablo se dirigió al espíritu inmundo que estaba dentro de la muchacha, porque el poder que ella tenía no procedía de sí misma, sino del espíritu malo, y el verdadero problema era el espíritu inmundo, no la muchacha. Entonces, vemos cómo Pablo se dirige a este espíritu inmundo. Y segundo, notemos que Pablo invocó el nombre de Jesucristo. El poder de echar fuera el espíritu inmundo procedía de Cristo, no de Pablo. Y aquí notamos cómo la muchacha esclava fue liberada inmediata y completamente. Y en ese mismo momento el espíritu inmundo salió de ella. Y por supuesto que el dinero y la avaricia ocasionaron la protesta y la oposición contra el Evangelio. Y fijémonos, ¿por qué? Porque los dueños de la muchacha esclava habían perdido la fuente de sus ganancias. El poder de Cristo la había liberado y ellos estaban frustrados, estaban enojados, estaban furiosos, estaban llenos de ira y de venganza. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque apresaron a Pablo y a Silas, y dice aquí la palabra que los arrastraron. Y esto es que la idea es que los trataron con violencia y los arrastraron contra los magistrados de la ciudad. Los magistrados de una ciudad griega pues eran los gobernantes o los legisladores, y pues ellos eran equivalentes a los cónsules en el gobierno romano. El deseo del dinero y la avaricia provocaron falsos cargos, porque ellos dijeron que estos predicadores eran peligrosos, que estaban alborotando al pueblo y que estaban alterando la paz pública. Dijeron que estaban enseñando costumbres diferentes, que llevaban a cabo actividades religiosas ilegales, y las estrictas leyes romanas permitían a las naciones conquistadas que mantuvieran sus propias prácticas religiosas, pero no les permitía que las religiones extranjeras evangelizaran a los ciudadanos romanos. Y lo vemos aquí en donde dice la palabra: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y ahí vemos ese prejuicio racial, ese estigma diciendo estos que son judíos, porque el emperador Claudio ya había expulsado a todos los judíos de Roma, y el odio de los romanos hacia los judíos estaba en su apogeo cuando Pablo y sus acompañantes ministraban en Filipos. Y aquí notamos cómo el dinero y la avaricia causaron la corrupción de los mandatarios públicos. Se plegaron ante los influyentes dueños y ante la gente, y se pasa por alto la verdadera justicia. A Pablo y a Silas no se les permitió defenderse. De hecho, ni siquiera se les permitió hablar. Si la corte hubiera estado interesada en ejercer justicia verdadera, los magistrados hubieran descubierto mucho antes que los dos hombres eran ciudadanos romanos. Y esto lo vemos en el verso 17, que dice: pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. Amén. Y aquí vemos cómo, si ellos hubieran descubierto que lo único que habían hecho era ayudar
a una pobre muchacha esclava si hubiese hecho justicia. Obviamente, si ellos hubiesen tenido una mente abierta, una mente razonadora, pues se hubieran dado cuenta que la labor de Pablo y de Silas era pues totalmente de bendición, que había ayudado a liberar a las personas del pecado, que estaba fortaleciendo a la sociedad mediante la rectitud y la justicia, que estaban guiando a las personas. Sin embargo, pues los funcionarios ni los gobernantes tenían una mente abierta, ni siquiera eran honestos. Ellos se dejaron influenciar y guiar por sus propios propósitos egoístas. Se dieron ante el dinero, se dieron ante la avaricia de personas influyentes y los gritos de la gente, pues que los estaba siguiendo. Y vemos cómo el dinero y la avaricia ocasionaron un tratamiento vergonzoso, injusto y malvado. A Pablo y a Silas, estos grandes siervos de Dios que habían hecho algo tan glorioso, pues duramente dice aquí que fueron tratados, que les rasgaron la ropa, que los azotaron innumerables veces, y después de esto que los echaron en la cárcel, que los metieron en el calabozo de más adentro, en una situación de confinamiento solitario, en una mazmorra oscura, sucia, seguramente infestada de ratas, de suciedad. Y también aquí dice, en el verso 24, que les aseguraron los pies en el cepo. El cepo es un instrumento de tortura que se usaba para inmovilizar a las víctimas. Es un instrumento hecho de dos maderos gruesos que unidos forman en el medio unos agujeros redondos y en los cuales se aseguraba la garganta o la pierna del reo juntando las maderas. Y aquí dice la palabra que les aseguraron los pies en el cepo. Qué trato tan inhumano que tuvieron contra ellos por esa avaricia, por ese poder del pecado, por ese poder del dinero. A estos dos siervos piadosos los trataron de esa manera por culpa de algunos hombres consumidos por el oscuro espíritu del dinero y la avaricia. Ese espíritu oscuro y malvado que tiene gran poder. Pero el poder de Dios es mayor. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Y en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para muchos en el mundo, ponen en primer lugar el egoísmo, su avaricia y su dinero antes que las personas, así como lo vimos en la lectura del día de hoy. ¿Cómo es que por causa de ese egoísmo es que muchas personas con influencia atacan a los creyentes genuinos? Pero el poder de Dios es mayor, el poder de Dios es más grande, porque Dios tiene el poder de cambiar lo inmoral en moral, lo injusto por lo justo, al deshonesto en honesto, al orgulloso en humilde, al poderoso en siervo, e incluso al rico en benefactor de los pobres. Y así muchos de los influyentes, ricos y poderosos
es que muchas veces no desean volverse en siervos de la humanidad, en siervos que sacrifiquen todo lo que tienen y todo lo que son por los necesitados. No desean en realidad sacrificarse ellos mismos y su dinero para ayudar a los necesitados de este mundo. Probablemente haya algunos que ayudarían y que darían lo suficiente por conciencia, pero no hasta un punto de sacrificio. Y es que Dios nos llama que la avaricia también es idolatría. Nos hace la invitación a que hagamos morir en nosotros todo lo terrenal. Y entre una de esas cosas terrenales es la avaricia. Tristemente, muchas de las cosas de las que el hombre hace y disfruta están construidas sobre lo inmoral, sobre lo injusto, sobre lo deshonesto y lo egoísta para con los demás. Y así como lo vimos en la reflexión de hoy, cuando un creyente proclama justicia, se puede esperar recibir oposición. Pero pese a ello, pese al poder del pecado, nos damos cuenta del poder de Dios que es mayor. Y tenemos mucho trabajo por hacer, porque así como vimos el día de hoy que la gente confía en cosas triviales antes que en la palabra de Dios, y que anhela vivir en un estado de ceguera espiritual que mantienen a las personas alejadas de la verdadera oración, tenemos esa labor de proclamar al Dios Todopoderoso, al Dios que tiene el control, el que tiene el poder ante todas las cosas de este mundo. Que Dios les bendiga. Paz a ustedes.